El día de hoy vamos a ampliar un poco el tema de la creación y lo que significa el dominio directo y el dominio indirecto, lo que significa el lapso de tiempo del primer día, el segundo día, de lo que habla el Génesis. Vamos a comenzar. El periodo de crecimiento de la creación. El hecho de que duró 6 días, es decir, 6 periodos, el completar la creación del universo indica que se necesita una cierta cantidad de tiempo. Para poder completar la creación de cualquier cuerpo individual del universo. En el capítulo 1 del Génesis, al leer la narración de la creación del universo, vemos que se describe la creación de cada día y que cada día se le designa un número. Por eso, también podemos comprender que era necesario un periodo de tiempo para la terminación de la creación. La Biblia dice que después de la creación del primer día, atardeció y amaneció. Y esto fue el día primero. Génesis capítulo 1, versículo 5. Sin embargo, después del periodo que va desde la tarde pasando por la noche hasta la mañana siguiente, debería comenzar el día segundo. Pero la Biblia dice un día o día primero. Porque cualquier ser creado solo puede realizar el ideal de la creación en la nueva mañana, después de alcanzar la perfección durante la noche, que es el periodo de crecimiento. De igual manera, todos los fenómenos que ocurren en el universo dan lugar a un resultado solo después de un lapso de tiempo. Esto es debido a que todos los hechos que fueron creados por el principio, en el principio, tenían que ser perfectos al cabo de un cierto periodo de tiempo. Entonces vamos a ver un periodo que le llamamos las 3 etapas ordenadas del periodo de crecimiento. En el universo es la representación del carácter y la forma esencial de Dios, desarrollados sustancialmente de acuerdo a principios matemáticos. Podemos deducir que Dios es un hecho que es un ser matemático. Dios es la realidad absoluta, es el centro existente. Por lo tanto, en la realidad del número 3, cada ser creado, siendo a imagen o una expresión simbólica de Dios, como veíamos en el Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios nos creó a Adán a su semejanza, a su imagen lo creó. Ha sido creado para seguir el curso del número 3. En su existencia, movimiento y crecimiento. Por ello, el fundamento de 4 posiciones. Bueno, esto ya lo hablamos en un tema anterior. Hablamos de Dios, Adán, Eva, los hijos. Entonces Dios se divide en Adán, la esencia masculina de Dios, en Eva,
la esencia femenina de Dios, de la unión del objeto y el sujeto, o sea, de la unión de Adán y Eva. De esa unión, por medio del amor, resultan los hijos. Entonces es el fundamento de 4 posiciones. También recordamos que está la existencia Dios, las obras de la creación, todos los seres creados, como resultado es del amor de Dios, que todo fue creado. Entonces, ¿qué significa? Para ello es el fundamento de 4 posiciones, que es el propósito divino de la creación. Divino, ¿por qué? Porque por medio del amor que Dios invirtió, dice que se dividió y que hizo a semejanza a Adán y a Eva, y por medio de ellos resultaron los hijos. Entonces, Adán y Eva y los hijos, para establecer el fundamento de 4 posiciones e iniciar el movimiento circular, se deben completar las 3 etapas de la acción, que son origen, división, unión. Como decíamos, origen, Dios; división, Adán y Eva; unión, la unión de Adán y Eva, para que haya un resultado como los hijos. Para establecer el fundamento de 4 posiciones e iniciar el movimiento circular, se deben completar las 3 etapas, cumpliendo los 3 propósitos objetivos, sirviendo como objeto a 3 sujetos y como sujeto a 3 objetos. Cualquier cosa necesita al menos 3 puntos de apoyo para mantenerse en una posición estable. Aparece por todo el mundo natural que se compone de minerales, plantas y animales. Por ejemplo, la materia existe en 3 formas: gaseosa, líquida y sólida. Una planta consiste básicamente de 3 partes: raíz, tronco o ramas y hojas. Un animal se compone de cabeza, tronco y extremidades. Señalemos a continuación algunos ejemplos de la Biblia. El hombre, al caer antes de completar las 3 etapas del periodo de crecimiento, no pudo completar el propósito de la creación. Por lo tanto, para alcanzar este propósito, debe primero recorrer estas 3 etapas. A causa de esto, hay muchos pasajes en la Biblia. Vamos a ver, incluso habla de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 etapas del paraíso, los 3 arcángeles, Lucifer, Gabriel y Miguel; las 3 cubiertas del arca de Noé; los 3 vuelos de la paloma; las 3 ofrendas de Abraham; los 3 días antes de la ofrenda de Isaac; los 3 días de oscuridad durante el periodo de Moisés; el periodo de 3 días de separación de Satanás para preparación para el Éxodo; los 3 periodos de 40 días de la restauración de Canaán; el periodo de 3 días de separación de Satán centrados en Josué antes de cruzar el Jordán; los 30 años de vida privada de Jesucristo y los 3 años de ministerio público de Jesús; los 3 reyes magos; los 3 regalos; los 3 discípulos mayores de Jesús; las 3 tentaciones de Jesús; las 3 oraciones en Getsemaní; las 3 negaciones de Pedro; las 3 horas de oscuridad durante la crucifixión; los 3 días
que pasó Jesús para resucitar durante la crucifixión. ¿En qué momento cayeron los primeros antepasados? Cayeron durante el periodo de crecimiento, mientras estaban aún inmaduros. Si el hombre hubiera caído después de haber alcanzado la perfección, no podríamos caer en la omnipotencia de Dios. Si el hombre hubiera podido caer después de convertirse en una encarnación perfecta del bien, el mismo bien sería imperfecto. En consecuencia, llegaríamos a la conclusión de que Dios, el sujeto absoluto del bien, sería también imperfecto. En Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: Dios advirtió a Adán y a Eva que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Por el hecho de que tenían dos alternativas: continuar viviendo obedeciendo la advertencia de Dios, o elegir el camino de la muerte yendo en contra de la advertencia. Podemos imaginarnos que aún estaban en un estado inmaduro. Todas las cosas fueron creadas para alcanzar la perfección después de haber crecido en 3 etapas. Y el hombre no pudo haber sido la excepción de este principio. En la etapa del periodo de crecimiento cayó el hombre. Podemos afirmar que cayó en el final de la etapa de crecimiento. Esto puede ser probado lógicamente examinando las diferentes situaciones que ocurrieron en la caída de los primeros antepasados y por los detalles de la historia de la providencia de la restauración. Esto será aclarado más adelante. Entonces, ahora vamos a ver el dominio indirecto. ¿Qué significa el dominio indirecto? Vamos a verlo. Dominio indirecto. Durante el periodo de crecimiento, todos los seres de la creación crecen automáticamente. Para explicar un poquito más esto, nosotros desde que nacemos en el vientre de nuestra madre, 9 meses, salimos, somos un bebé, tenemos todo, tenemos el aire, tenemos las obras de la creación. Entonces estamos viviendo en un dominio indirecto de Dios. Nosotros no vemos a Dios, no sentimos a Dios, no necesitamos de Dios. Todo viene automáticamente por las obras de la creación. Eso es el dominio indirecto. Y vamos a ver por qué. Por consiguiente, Dios, como el autor del principio, se relaciona con la creación indirectamente, relacionándose directamente solo con los resultados de su crecimiento que están de acuerdo con el principio. Por esto podemos llamar a este periodo el dominio indirecto de Dios, o su dominio sobre el resultado dentro del principio. Entonces podemos ver que todo va dándose paulatinamente. El ser humano crece, no necesita, tiene el aire, tiene la comida, tiene todo lo que necesita para desarrollarse, indirectamente de ver a Dios o de que nosotros seamos sensibles de que Dios nos está dando todo esto. Entonces, como vemos, todas las cosas alcanzan su perfección mediante el dominio y autonomía del mismo principio, recorriendo el periodo de crecimiento, dominio indirecto. Sin embargo, el hombre está creado para lograr su perfección, no solamente mediante el dominio y autonomía del mismo principio, sino también cumpliendo su propia parte de responsabilidad durante este periodo. Es decir, cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿qué dice? Ahí vemos el mandamiento que fue dado en el inicio
a Adán y a Eva. Dice, el día que comieras de él, morirás sin remedio. Génesis capítulo 2, versículo 17. Entonces podemos comprender que la caída del hombre fue por su propia falta y no por culpa de Dios. Los primeros antepasados humanos tenían que llegar a la perfección creyendo en la palabra divina y no comiendo del fruto. Sin embargo, por su incredulidad, comieron de él, causando así la caída. En otras palabras, la perfección o no perfección del hombre solo depende del poder de la creación de Dios. No, sino que también depende de la respuesta del hombre. Por consiguiente, el hombre fue creado para alcanzar su perfección recorriendo el periodo de crecimiento, que es el dominio indirecto, cumpliendo su parte de responsabilidad, mientras que Dios cumplía su parte como el creador. Entonces, aclarando esto, podemos darnos cuenta que la responsabilidad de Dios fue hacer la creación, darnos todo, pero nuestra responsabilidad era cumplir el mandamiento. Entonces nosotros en la creación teníamos un propósito el cual Dios también tenía con nosotros, que pudiéramos cumplir ese propósito. Entonces tenemos que ser conscientes que dentro de todo esto nosotros tenemos un propósito fundamental, una ley fundamental que nos dio Dios, que tenemos que cumplirla para poder llegar a la perfección. Dios creó al hombre para que pudiera alcanzar su perfección solo a través de cumplir su parte de responsabilidad. Dios no interfiere en la responsabilidad del hombre. El hombre debía heredar la creatividad de Dios y participar en su obra de la creación. Así pues, el hombre puede también disfrutar de la autoridad de ser un Señor, que le permite gobernar todas las cosas desde la posición de la creación. De la misma forma que Dios, el creador del hombre, tiene dominio sobre el hombre. Génesis capítulo 1, versículo 28. Esta es la diferencia entre el hombre y el resto de la creación. Así pues, el hombre logra la perfección solo después de haber adquirido la capacidad de gobernar el resto de la creación, incluyendo a los ángeles. El hombre realiza esto recorriendo el periodo del dominio indirecto, cumpliendo su propia parte de responsabilidad y heredando la creatividad de Dios. De esta manera el hombre puede restaurar su dominio sobre todas las cosas, incluyendo a Satán. Al cumplir su parte de responsabilidad, de acuerdo con el principio de la restauración, la providencia divina de la salvación ha sido prolongada durante mucho tiempo, debido a que las figuras centrales de la providencia de la restauración han fallado repetidamente en cumplir sus partes de responsabilidad en las cuales ni incluso Dios puede interferir. Por muy grande que sea la gracia de la salvación a través de la cruz de Cristo, la providencia de la salvación que llama a la puerta del hombre será anulada si el propio hombre no tiene fe. ¿Qué es su parte de responsabilidad? Entonces nuestra parte de responsabilidad es tener fe en que Dios ha enviado durante toda la historia a sus mensajeros a rescatarnos. Pero si yo no tengo fe, Dios no puede hacer más. Entonces, es nuestra propia parte de responsabilidad. Dios otorgó el beneficio de la restauración por la crucifixión de Jesús como nuestra parte de responsabilidad. Pero queda la responsabilidad
del hombre de tener fe. Eso podemos leerlo en Juan capítulo 3, versículo 16, Efesios capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios trabajó, cómo Dios hizo con principios, leyes que teníamos que cumplir. Y entonces nosotros tenemos una parte fundamental que cumplir, que es nuestra parte de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad, dice, es tener fe, es poder darnos cuenta cómo Dios ha trabajado durante la historia con muchas figuras centrales, como Noé, Abraham, Moisés, el mismo Jesús. Dios nos envió a su Hijo Jesús, fue crucificado. Todo ha cambiado después de la crucifixión de Jesús. Hace 2000 años Jesús vino a la tierra, según las Escrituras. Entonces deberíamos estar viviendo en un mundo de paraíso si solo necesitamos creer que Jesús ya hizo todo. Pero vemos que Dios dice, y nos creó con una responsabilidad. Vamos a ver qué significa el dominio directo. El dominio directo. ¿Qué es el dominio directo? El dominio directo de Dios, el cual es su propósito, el hombre entra en el dominio directo de Dios cuando el marido y la esposa cumplen el propósito del bien mediante la acción perfecta de dar y tomar y belleza entre sí de acuerdo a la voluntad del sujeto. Una perfecta unidad con el corazón de Dios, estableciendo el fundamento de 4 posiciones, al llegar a ser un solo cuerpo unido. Por tanto, el dominio directo es el reino de la perfección. Estamos destinados a hacer realidad este dominio directo de Dios, pues debe existir para que se realice el propósito de la creación.